¿Qué tal? Hoy te hablaré de la posible derogación de la fracción primera del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que refiere a la condonación del pago de contribuciones, así como los beneficios que se pueden conceder a quienes puedan ser afectados por cuestiones meteorológicas o fuerza mayor. No te despegues, que comenzamos. Bien, como lo mencioné, este es un tema que a inicios de semana lo habíamos visto como rumor en redes, circulaba, no se veía de qué se trataba, y el día 21 de abril, dentro de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se publica ya como iniciativa la derogación que ya estaba platicada, ya estaba cantada, diríamos en el box. Ya estaba cantado ese golpe, pero bueno, esperábamos que no sucediera. Pues primero sucedió lo del artículo 28 de nuestra Constitución, donde se realiza algo que a mi particular punto de vista no es congruente con la historia de este precepto, y iré haciendo algunas menciones. Imaginen, vamos primero con el artículo 28. Se reforma en el mes de marzo para adicionar que aparte que está prohibido en México los monopolios, se agrega la condonación del pago de contribuciones y de las exenciones previstas en las leyes, parafraseando un poco. Entonces vamos a analizar brevemente. El México del principios del siglo pasado presentaba todavía los rezagos de acaparación, de desarrollo social y económico, sobre todo por el acaparamiento, sobre todo por los monopolios, sobre todo por ese abuso de los grandes capitales. Entonces, este artículo pretende dar una garantía en la rectoría del Estado al prohibir y prescribir del país este tipo de actividades. Y por ende, en su momento, cuando se hablaba de la exención de exenciones fiscales, iba enfocado precisamente para no beneficiar a esos sectores, ¿sí? A segmentos, vamos a hablar de empresas monopólicas, ¿sí? Para no darles un beneficio a fabricantes de algodón, son los fabricantes de estos, son los acaparadores del grano del maíz. Pues para ellos iba enfocado eso, esa exención. Tantos años han pasado desde 1917, ya más de un siglo, obviamente, y pues tenemos nuestro artículo 93 en la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde tenemos los exentos de personas físicas. Situación que con esta reforma no pasa nada, porque aparte de las exenciones sigue igual. Recordemos que una exención es evitar el nacimiento del tributo por mandato de ley, aunque en esencia lleve la realidad económica buscada por el mismo. Es decir, el impuesto sobre la renta busca incrementos patrimoniales, ganancias o beneficios. Entonces, hay determinados que de manera taxativa el legislador constitucional fue genérico por hacerse frente social frente a esos grandes monopolios. Pero con la evolución de nuestra sociedad se contempló que, bueno, hay sectores vulnerables que necesitan apoyos, o hay áreas estratégicas donde se tiene que dar apoyos o reducciones de impuestos. Tenemos los agapes, tenemos los exentos de personas físicas, algunas partidas exentas también que podemos encontrar dispersas en toda la ley. Entonces quiere decir que no nos alarmemos de que nada más porque se insertó o se adicionó para a partir de este 2020 en el artículo 28 constitucional la condonación de contribuciones, no quiere decir que se revive, que tampoco va a haber exenciones. Eso sigue igual, porque fue parte de que llegué a escuchar en varios Facebook Live o algunos videos, pues alarman de qué va a pasar con el artículo 93, con todo esto. Tiene que seguir igual, en estricto sentido. Si nos vamos a hacer aplicamos una metodología en la interpretación del precepto del artículo 28 constitucional, en la metodología histórica. Vamos a ver por qué surgió. Y es muy sencillo. Esto que buscaba, pues, prohibir ventajas injustificadas
de empresas en particular, porque en aquel entonces se tenía en cuenta dos aspectos, el subjetivo y el objetivo, el quién y el qué, ¿sí? Por eso no querían darle, se estableció esta medida para evitar el quién, ya nomás se dejó el qué. Y este qué tiene que justificarse, y ahí está en la ley de impuestos sobre la renta. Eso va a seguir. El problema es la condonación de contribuciones. Pues tenemos que con Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, fueron estos 3 últimos sexenios donde se generó, ya era casi, pues se volvió una tradición, la condonación tradicional en diferentes modalidades, y pues en la iniciativa que encabeza el diputado Rubén Cayetano, pues trata de justificar ese actuar, y yo ahorita voy a explicar por qué digo trata de justificar, porque la intención es buena, porque si sacamos los números, sí, son de 2007 a 2012, fueron 18,000 los beneficiarios, vamos diciendo en la época de Felipe Calderón. Desde 2013 al 2018, que estamos hablando del periodo de Enrique Peña Nieto, el presidente de todos ustedes, que fue el presidente de todos ustedes, fueron 135,000 contribuyentes aproximadamente. En total, en estos dos que saca referencia en la iniciativa, estamos hablando de la Gaceta de la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria, perdón, se habla de 153,000 beneficiados por estos programas, nada más en esos 2 sexenios. Faltará agregarlo en el periodo de Vicente Fox, pero bueno, de ahí ellos sacan la suma que dice la Auditoría Superior de la Federación, que eso asume a 4,000 millones de pesos condonados por concepto de contribuciones gracias a estos programas de amnistía o de condonación. Bueno, con esta reforma constitucional, pues era muy cantado, como les decía, que era probable que la fracción primera del artículo 39 del Código Fiscal fuera modificado. Yo en su momento platiqué en algunos de los videos, pues bueno, ¿es necesario ajustarlo? Sí, es necesario ajustarlo definitivamente. Pues el mandato constitucional establece eso. Bueno, vamos a hacer una reflexión si está adecuado o no, y si no, pues hay que adecuarlo. Muy sencillo, pero pues llegaron de una manera muy pasguata, no sé cómo decirlo, la verdad, de una manera decente, y dijeron, derógalo. Acabo de aquí en México no hay condonaciones ni exenciones fiscales. A ver, exenciones ya lo dejamos claro en la historia por qué sucedió. Condonación, entiendo esta historia moderna de este siglo, donde se hicieron estas amnistías fiscales, lo puedo entender. Sin embargo, borrarlo por completo, así, es un claro error. Porque esta fracción establecía algo tan bonito, o sea, en el sentido de que debe de existir, porque aquí el derecho fiscal tiene que ser reactivo. Miren, un ejemplo, todo lo que estamos viendo de COVID, del coronavirus, por no estar preparando nuestras legislaciones, cómo nos está yendo con toda la incertidumbre jurídica que tenemos, ¿sí? Si con la influencia del 2009, el problema que generó, ahora con este tema, no, por favor, o sea, ahí están las carencias. Entonces el derecho fiscal está preparado para reaccionar. Entonces pareciera como que no me interesan ustedes, pueblo. Este es mi pensar. No digo que el gobierno así actúe, pero bueno. Entonces, con esta iniciativa, y voy a dar lectura porque es muy importante destacarlo. Fracción primera del artículo 39. El Ejecutivo Federal, obviamente solamente él, no aplica el 33 del Código Fiscal ni el tercero transitorio de la ley de la Servicio de Administración Tributaria, donde equipara al SAT con la Secretaría de Hacienda en lo que se refiere a este código. No, aquí habla directamente el Ejecutivo Federal, mediante resolución de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente. Esta es la acción, ¿sí? ¿Respecto a qué? Hacia el pago de impuestos y sus accesorios. Autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades.
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como los casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas en los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional. Si se fijan, cuando se dice condonación, es como decir color. Hay diversidad de colores. La condonación histórica, o donde quiera acomodar, donde quisieron meter la condonación, o la metieron, pocas palabras, en el artículo 28, pues la quieren equiparar para evitar este pasado de estos últimos 18 años. Pero nada tiene que ver con el territorio de facción primera. Ese sí tiene que seguir existiendo porque habla de ayuda en momentos difíciles. Sectores vulnerables o sectores que se vulneraron por catástrofes, vamos diciendo, caso fortuito o fuerza mayor. O sea, no está diciendo porque dejaste de pagar. Se entiende que debe haber igualdad en el pago de contribuciones. Eso es la justicia tributaria, ¿sí? Pero si no están haciendo bien su trabajo, no corten los derechos de los contribuyentes. Yo no he hecho uso de la condonación, lo pueden verificar, y yo creo que muchos de los que me están escuchando tampoco. Nuestros clientes, muchos lo han hecho, está bien, pero la verdad la mayoría no lo hacemos. Y a mí me gusta saber que el gobierno va a ayudar. Lo que pasó en Culiacán con las inundaciones, con las heladas hace unos 8 años, lo que pasa con las inundaciones. Al quitar esto, al derogarlo, señores, quiero ver cómo van a justificar, más que va a ser planes de emergencia y aventar recursos. Y eso no nos ayuda. Ahorita lo que están haciendo hoy los empresarios, nosotros como contadores, abogados, también somos empresarios, estamos sufriendo. ¿Por qué? Por el pago de impuestos, por el pago del seguro social. Sí, salió un apoyo para pagar hasta 48 meses por parte del seguro social. Eso no me sirve. Necesito ayuda para no tener que despedir gente. Ya muchos no soportaron y bajaron cortina o están recortando gente. Entonces, en estos momentos no es posible que lo estemos haciendo. Tocar una figura que ya, como lo leí, como lo saben ustedes, está regulada. Ya hicieron el movimiento en la Constitución, bien, allá que quede proscrito la condonación genérica y de manera arbitraria o discrecional por parte del Ejecutivo. Aquí dice bajo qué causas se puede hacer, y son causas que están fuera del contribuyente. Entonces, hagan una segunda reflexión. No es correcto, a mi particular punto de vista, que deroguen esta fracción. Bueno, con esto cierro. Espero que les haya servido esto. Y ya saben, sigan nuestras redes sociales, en Facebook como Consejero Empresarial, en YouTube Coen TV o Consejero Empresarial TV. No olviden suscribirse o oprimir la campanita para que le avise en cuanto subamos contenidos. En un momento más nos vamos a tener una entrevista con el doctor Domingo Ruiz y además vamos a tener nuestra plática inaugural del seminario de impuestos, los efectos legales del COVID-19 en México. Nos vemos de 6 a 9. Hasta luego.